Disculpen, qué pena interrumpir, es que no se oye nada. Fabián tampoco escucha. Ahí, ¿ya? ¿Se escucha? Bueno, entonces ahora sí vengo por acá. A ver, abrimos este. Presentar. Bueno, entonces les decía que la leishmaniasis, pues hay dos tipos, la cutánea y la mucocutánea. La cutánea, pues, genera grandes lesiones en la piel. ¿De nuevo? Bueno, empecemos de nuevo. ¿Me escuchan? No, sí. Sí, ahí se escucha perfecto. La primera parte sí. ¿Y la primera parte habían escuchado? No. Ah, bueno, menos mal. Bueno, les decía en la primera parte que si hay biólogos de pronto de casualidad, me excusaran por alguna imprecisión que pudiera llegar a cometer. Este es un trabajo que se hizo con el Centro de Investigaciones Médicas de la Universidad de ICCM, en la Universidad de, no, ICESI de la ciudad de Cali. Y se titula Identificación de patrones genéticos asociados a la leishmaniasis mediante análisis de SNP y técnicas de aprendizaje automático. Bueno, básicamente hablábamos de la afectación que tiene una enfermedad tropical como la leishmaniasis. La leishmaniasis es una enfermedad
que ataca de dos formas. Hay dos tipos de leishmanía, que es básicamente la enfermedad, una leishmaniasis cutánea que genera algunas llagas en la piel, y que generalmente empiezan por la transmisión de este vector o este mosquito que está aquí, que lo que hace es inyectar un parásito y ese parásito termina viviendo en la célula directamente o en el núcleo casi de la célula directamente. Esas lesiones van creciendo desde la zona en donde es picado y se van extendiendo a otras zonas del cuerpo. La tercera imagen que se ve acá es una imagen del informe 2023 del estado de la leishmaniasis publicado por la UNICEF y no es la OMS, sino la seccional de la OMS, que es la Organización Panamericana de la Salud, OPS, creo que es, en donde evalúa en América básicamente cómo está el estado de la enfermedad, y ahí, pues, digamos, se observan algunas imágenes tomadas de ello. El tratamiento que se hace para alguien que adquiere la enfermedad o que es picado por el mosquito y tiene esto es aplicarle más o menos unas 25 inyecciones de glucantin, que es básicamente todos los días toca ir, inyectarse una, dos, tres durante 25 días. Son muy dolorosas. El problema de esa enfermedad, el problema de este tratamiento, así como se dice literal y coloquialmente, no se sabe si es peor el tratamiento que la enfermedad, porque las inyecciones son altamente dolorosas y lo que sucede en esos 25 o 30 días en que está en el procedimiento es que muchos pacientes prefieren ya no aplicarse más. Entonces, prefieren el dolor de la enfermedad que el dolor que le genera el mismo tratamiento. Entonces, entre un 30 o 40% logran terminar el tratamiento y solamente entre un 30% de esos el tratamiento es efectivo. Es decir, puedo aplicarme todas las inyecciones o hacerme 2 o 3 ciclos y aún así y no curarme. Entonces me expuse a toda esa tortura y al final sigo con la enfermedad. ¿Sí? Es una situación bastante complicada. En Colombia, más o menos ahí ustedes ven el mapita de Colombia, y si se acuerdan de allá de ciencias sociales, por allá en cuarto grado, se van a dar cuenta que las zonas rojas, el color rojo representa que más o menos para el año 2022 se superaron 50 casos de leishmanía, y se puede ver que son zonas altamente tropicales. No sé, lo que esté allá abajo será la selva y todo ese tipo de sectores. Y bueno, el color, digamos, verde oscuro, verde claro, representa casos de 5 a 10 casos, pues no son grandes cantidades de casos, pero se ha notado que en más de 18 países de América Latina viene un incremento de la enfermedad durante todo ese tipo de cosas. Entonces el CIDEI, Santander está en rojo. Entonces digamos que hay bastantes afectaciones. Lo que suele suceder también con estos pacientes es que ellos se infectan de la enfermedad y suelen ser pacientes que viven en lugares muy recónditos. Entonces, poder moverse todos los días durante 3 o 4 horas para que le apliquen la inyección y le hagan el tratamiento no es tampoco una tarea fácil. O sea, el tratamiento es supremamente tóxico. A muchos también se curan, pero quedan sufriendo del hígado, por ejemplo, el páncreas, porque se afectan esos órganos. ¿Y es letal? Sí, es letal si tiene un tipo de leishmanía, que es la leishmaniasis visceral, que afecta directamente órganos. O sea, no afecta directamente la piel, sino a órganos, y se puede ir al páncreas, al hígado. Y si no, pues puede quedar afectado por el mismo tratamiento. O sea, la situación es realmente muy, muy crónica en cuestiones de eso. Hay otros tratamientos, fluconazol, itraconazol. Todo eso suena mal. Todo lo que termine en nasol, eso es supremamente delicado para mí, ¿no? Desde este punto. Bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que este instituto, este CIDEIN, con biólogos de cabecera, durante más de 20 años han venido haciendo diferentes propuestas de investigación para poder buscar una salida, digamos, a alternativas a este tipo de tratamiento, y ver esencialmente si podríamos tener otras formas, otras fuentes de tratar. Una de esas fuentes, eso se ha explorado, entiendo yo, en la biología, lo hacen a nivel macro, meso y micro, desde el punto de vista celular, o desde el punto de vista, desde diferentes puntos de vista, llamémoslo así, de lo que podríamos llamar el órgano, incluso en lo meso, que podría ser
algo directamente como la célula o directamente algo como organismo propio, y lo micro es ir a la genética. Entonces, aquí lo que nos interesa es eso, aportar un poquito en la parte del polimorfismo de nucleótido único, que es lo que llaman SNP, y que no voy a repetir, de aquí en adelante voy a decir SNP porque eso es difícil de mencionar. Entonces, un SNP, cuando ustedes van allá a la célula, encuentran pues esa celulita que está ahí, de esa celulita sacan unos cromosomas, y de esos cromosomas se desprende básicamente la cadena de ADN, y de esa cadena de ADN algunas regiones o zonas de la cadena, que son más o menos 3.200.000 cadenas que existen a lo largo de toda la cadena de ADN. Se encuentran esos dos listones azulitos que bajan acá, pues son básicamente las dos ramas del ADN, y a partir de eso las dos se juntan como con unas escaletas en donde aparece lo que le enseñan a uno por allá, seguramente adenina, tiamina, citosina y guanina, que son las 4 bases con las que se construyen, digamos, esa cadena del ADN, bases nitrogenadas. Esas bases nitrogenadas, dependiendo del individuo, generan pues todos esos 3.200.000 algo de bases nitrogenadas, generan lo que es pues el genotipo de una persona, que es toda la información genética que hay acá. Entonces acá en este gráfico ustedes pueden ver al señor morado, al señor azul y al señor naranja. Y lo que diferencia a este personaje es morado, o este personaje es azul, o este personaje es naranja, por una sola situación. En alguna parte o en diferentes lugares de la cadena de ADN, en vez de tener, por ejemplo, adenina, puede tener una guanina, o un tercer individuo puede tener una timina, perdón. ¿Y qué implica eso? Pues que uno tenga ojos azules, pero el otro tenga ojos verdes, pero el otro simplemente, y que otros no tenga ojos o cosas por el estilo. Entonces, básicamente, que seamos bonitos o feos se debe a la cuestión genética, ¿cierto? Es básicamente lo que está ahí. Entonces, la idea, básicamente, bueno, con todas estas cadenas, cuando uno asume varios pedacitos, construye lo que son genes. Entonces, cuando no tomo un par, sino un subconjunto de esa cadena de ADN, ahí aparece lo que es un gen. Y ese gen junto a otros genes, conforman lo que son básicamente las proteínas. Y esas proteínas, es decir, del ADN, se pasa al ARN, que bueno, lleva un tipo de información genética y que permite construir con esas cadenas de ADN lo que llamamos unas proteínas. Y esas proteínas terminan haciendo algunas funciones dentro del cuerpo, funciones en el sistema inmunológico, función hormonal, función transportadora, función enzimática. Así es como, digamos, se construye el panorama, digamos, de la genética. O eso es lo que entiendo yo, sin ser biólogo, es más o menos eso. ¿La idea cuál es? Entonces, la idea es clasificar mediante algunas técnicas de aprendizaje automático mutaciones genéticas producidas por esos SNP. ¿A qué le llaman una mutación genética? A esto precisamente, que en la posición de 1.200.000 algo, ahí en esa posición específicamente, yo tengo adenina y el otro tiene una base nitrogenada que es tiamina, y eso nos hace distintos. Entonces la pregunta es, ¿será que a lo largo de toda esa gran cadena podríamos encontrar algunos SNPs o algunas mutaciones específicas que hagan que unas personas que tienen la enfermedad y que se les aplica el tratamiento y que se pudieron curar, es gracias a esa organización de esas bases nitrogenadas, mientras que los que no se pudieron curar es porque allí tenían otro tipo de mutación? Entonces la búsqueda es básicamente eso, buscar un patrón a lo largo de todas esas bases nitrogenadas que me permita establecer quiénes y en qué posiciones específicas o qué SNPs realmente son los SNP característicos para decir si esa persona tiene dentro de su mapa genético esos SNP con esas bases nitrogenadas, entonces hagamos el tratamiento porque vale la pena, porque sí se va a curar. Y de esa manera no andar aplicando todas estas cosas, digamos, como tóxicas a las diferentes personas que tienen la enfermedad. Aquí, pues, lo que sigue es básicamente lo que llamaríamos estadística elevada a su máxima exponenciación, y todo lo que tiene que ver con los algoritmos de minería de datos.
La idea es buscar o clasificar mediante técnicas de minería de datos esas mutaciones genéticas, esos SNP que producen esas mutaciones genéticas, que puedan llegar a tener una alta probabilidad de estar relacionadas con la respuesta inmune al tratamiento que se le aplica a estas personas con leishmaniasis. Mucha gente lo ha intentado hacer antes porque siempre lo que a cualquiera se le ocurre hacer, pues ya eso está totalmente investigado por cualquier otro. Hay estudios de la Organización Mundial de la Salud, han hecho algunos estudios también para evaluar un poco datos ambientales y socioeconómicos que tienen que ver básicamente con la adquisición de la enfermedad. Por allá, entre 1998 y 2020, han existido más de 100 publicaciones en Colombia para descubrir nuevos compuestos antileishmaníacos. En el ámbito internacional hay médicos iraníes desarrollando sistemas de diagnóstico aplicando imágenes tomadas mediante microscopía, toman la imagen de la llaga y a partir de la imagen de la llaga aplican el algoritmo de Viola-Jones y bueno, hacen un análisis digital de imagen y de esa manera pueden encontrar con precisión específicamente qué tipo de leishmaniasis cutánea es la que está ocurriendo ahí. Por allá en el 2018 aplicaron un algoritmo muy utilizado que es UNET, que les permitió reportar algunos avances significativos y también en la detección de la enfermedad, porque generalmente la enfermedad también con solo ver la llaga un médico la podría diagnosticar, pero no es del todo, digamos, un método muy fiable. Y pues como ya sabemos el contexto en que la enfermedad suele producirse, pues también los médicos que van a estar en esos contextos tampoco son muy especialistas en esto. Y se han realizado identificación de polimorfismos de un solo nucleótido de SNPs asociados a susceptibilidad de leishmaniasis visceral. Esos datos se han obtenido de pacientes de la India utilizando una cosa, un análisis GWAS, que es una técnica estadística muy utilizada por los biólogos y algunas otras de aprendizaje automático. Y hay pacientes o personas naturalmente inmunes a la... Pues hay pacientes que sí, que sufren, digamos, o sea, que tienen la picadura del mosquito, viene la enfermedad y desaparecen, digamos, se curan por sí solos. Que supongo que también será un frente de investigación de esos pacientes genéticamente que puedan estar haciendo. Aquí hay algo importante y es los datos que a nosotros nos dieron. Entonces, este instituto tienen que imaginarse una tabla de 170 pacientes, es decir, 170 pacientes, una tabla que va en filas de 170. Y entonces, claro, yo me preguntaba sin saber nada de biología, ¿será un SNP? ¿Cómo será la cosa? Entonces aquí ustedes ven un X101, X102, X103, esos son los pacientes, totalmente anonimizados. En ciencia de datos siempre hay que anonimizar mucho la información para saber que esto no es Carlos Andrés Gómez Vasco, por ejemplo. Entonces, 101. Entonces, el paciente X101 hasta el paciente X170. O sea, tenemos, perdón, 270. Tenemos 170 pacientes. Y aquí hacia abajo, lo que llaman la columna del name, RS, así, esos numeritos, esos RS son la posición a lo largo de la cadena del ADN. Eso sí no sé, ni sé, ni quiero saber cómo es que hacen esa autentificación. O sea, eso tiene los millones de millones. Eso tiene los 3.200.000, pero no tengo esos 3.200.000. De alguna manera, supongo que lo que hacen los médicos o los biólogos es extraer información genética, hacer una secuenciación genética, no sé, del plasma, de la sangre, donde sea, y de ahí lograron extraer 700.000 SNP. En esta base de datos habían 700.000 SNP, es decir, 700.000 filitas así, con 170 por acá. Lo que se llaman strand es si está en la hélice izquierda o en la hélice derecha del ADN. ¿Listo? Y esta es como una posición también que identifica. Este es el nombre del SNP y esta es la posición que lo identifica a lo largo de los 3.200.000, no sé qué, que son una identificación. Y acá entiendo que la cadena de ADN, como lo veíamos por aquí atrás, yo sí definitivamente no sé nada de eso, pero este es un cromosoma, ¿no? Que es un pedacito de la cadena de ADN y entiendo que son no sé cuántos cromosomas más el cromosoma X más el cromosoma Y a lo largo de toda la cadena del ADN. ¿Listo? O el ADN que forma el cromosoma. Al final, lo que estoy diciendo aquí con toda esta información que está en esta tabla es precisamente
en qué cromosoma está, cuál es la posición, o sea, una ubicación casi que espacial a lo largo de lo que sería la cadena de ADN. Y si ese ADN está pegado al hélice izquierda o derecha de lo que sería la cadena de ADN, esa escalera que se ve ahí, y al ladito entonces dice, esa posición específica para este paciente tiene citosina, citosina. Para este paciente aquí tiene tiamina, citosina. ¿Y eso lo hacen cómo? Sabrá Dios o los biólogos que estén escuchando esta charla. Eso es lo que llaman la base de datos de genotipos. Ahí pues está el pantallazo de los primeros 5 clientes y, y algunos pocos SNPs, ¿no? Pero digamos que, por ejemplo, se repiten, ¿no? Algunos. Es como, ¿Qué? ¿De estos? sí, digamos que en la posición, ¿no? Digamos, de todos los pacientes, en una posición muy específica, hay muchos que se repiten, que Sí, claro. pero, Sí. No sé. No, sí, claro. O sea, es muy probable que, por ejemplo, para este paciente, pues sea porque, digamos, generalmente el grueso de la población, pues puede que tenga AA en esa posición, ¿sí? tenemos que... Exacto, sí, entonces puede ser que eso se repita por esa. Pero, pues, digamos que eso que tú estás haciendo es una observación muy, muy, muy interesante, el hecho de que lo observas ahí rápidamente, pero eso es una muestra supremamente pequeña para llegar a hacer esa afirmación, ¿no? Porque tengo 100, 200, 170 pacientes, ahí no estoy viendo, y no 5, 4, y aparte de eso son 700.000 SNPs y esos. Eso, digamos que no sé qué signifique para un biólogo, supongo que eso los debe excitar o hacer alguna cosa muy interesante, ¿sí? Para mí no significa nada sino un gran problema, si lo veo desde el punto de vista de la ciencia de datos, porque lo que tengo es un huevazal de datos y yo, ay, Dios mío, ¿y ahora cómo voy a organizar esta información? Ya van a ver cuál es el plan. Esa es la base de genotipo. Otro es la base de fenotipo. El fenotipo el genotipo es la información o la data que tiene que ver con la genética, mientras que el fenotipo es una información un poco más macroscópica. Por ejemplo, si es afrocolombiano o afrodescendiente o no, que la raza también puede ser interesante e importante para esos estudios, digamos, biológicos. Entonces, aquí tenemos información del paciente, el paciente 101, 102, 103. Este es un identificador que, bueno, no recuerdo en este momento qué era, si es afrocolombiano o no es afrodescendiente. Y esto que es la respuesta al tratamiento, esta columna de acá. Entonces, en el 101 se aplicó todo el tratamiento, falló, no se curó. En el 102 tampoco. Y así sucesivamente tengo esa información para los 174. Eso está por en una base de datos, eso otro está en otra base de datos, eso está en otra base de datos, eso ya es un problema mayúsculo porque ahora tengo que ingeniarme un script que me traiga todo eso, me lo organice, me lo ponga en una sola base de datos y estoy metido en un problema al berraco porque tengo demasiadas características para explorar. Cuando hago esa tarea, esto es lo que tengo. Aquí tiene. De aquí hasta el 72 aquí, perdón, no son 170 pacientes, son solo 72 pacientes, eso pone más difícil toda la situación. Y acá tengo los SNPs, ¿cierto? Y pasé de convertir esto de CC o de TC o de AG, ¿cierto? A convertirlo a simplemente un número entre -1 o un número entre -5 y 5. Lo que hago es hacer un proceso. ¿Cómo funcionan los algoritmos de Machine Learning? Entonces, son números. Entonces, cualquier cosa que usted tenga allí tiene que llevarla directamente a un espacio numérico y a un espacio vectorial en donde yo pueda establecer cuál es, digamos, cómo poder trabajar con esas cifras o esos números. Entonces, ahí hago un proceso de estandarización, de normalización, de ubicación, digamos, dentro de una distribución estadística y todo eso lo convierto. Piensen en que esto es lo siguiente. Imagínense el plano X, Y, Z, y eso es lo que nos imaginamos siempre los físicos, y más allá de eso, ¿qué hacemos? Acá está el eje X, el eje Y, y el eje Z siempre es la función que estoy buscando. En este caso, no tengo el eje X y Y, como los datos independientes o variables independientes. Tengo el RS 101.827, y luego la segunda dimensión es el RS 484, y así sucesivamente hasta el RS 996204, que es en la posición del SNP 700.000. O sea que tengo, piensen, eso es muy difícil pensarlo, pero tienen 700.000 dimensiones. Y una más, que es la del grupo étnico, también es una dimensión del espacio vectorial. O sea, eso es un hiperespacio vectorial desde el punto de vista de los matemáticos. Y el eje Z, que sería para los físicos, este eje realmente viene siendo el eje de la respuesta. Y la respuesta, peor aún, es binaria, 0 o 1. Entonces,
si ustedes lo piensan, tienen como un gran espacio vectorial en donde hay un grupo que está agrupado en 0 y otros puntos que se supone estarían agrupados en 1. Los que se curaron, los que no se curaron, en un hiperespacio muy grande, muchas dimensiones, ¿sí? Entonces, lo primero que hace uno cuando viene la física es hagamos un dibujito, ¿sí? Hagamos una gráfica a ver qué vemos. Y lo segundo que encuentra es ya no hagamos nada porque yo no puedo graficar esto y la física tristemente solamente grafica ahí en 2 o máximo 3 dimensiones. Bueno, entonces lo único que queda para poder abordar eso, que ya no puedo hacer una grafiquita a ver si encuentro esos dos grupitos, es básicamente recurrir a un estudio GWAS. ¿Qué es un estudio GWAS? GWAS es un paradigma de investigación para buscar relaciones entre variantes genéticas, o sea, es básicamente algo muy utilizado por los biólogos porque realmente son técnicas estadísticas de correlación, de regresiones lineales, de regresiones tipo lazo, un poco de técnicas propias de estimación para tratar de encontrar algunas características. Tengo 700.000. Cuando tengo 700.000, son demasiadas dimensiones y hay un problema. Solo tengo 72 datos. Entonces, demasiadas dimensiones y 72 datos. Eso es básicamente como poner un gran espacio vectorial con muy poquitos datos, y esos muy poquitos datos en ese gran número de dimensiones quedan muy perdidos. O sea, no puedo decir realmente nada sobre comportamientos de ese estilo. Entonces, lo que hay que hacer sí o sí es tratar de buscar algunas relaciones entre los fenotipos, entre los diferentes SNP, para hacer una reducción dimensional y reducir de esos 700.000 a cualquier cosa. Cualquier cosa que sea menos de 700.000 es ganancia en ese punto, digamos, del problema. Entonces se hace ese proceso y entonces agarramos el dataset y entonces empecé a hacer subconjuntos o empezamos a hacer subconjuntos de grupos. Entonces cogimos el dataset completo. 72 pacientes, 42 eran afrodescendientes, 30 no afrodescendientes, 47 se curaron, 25 tenían fallas y voy a coger eso. Luego voy a decir, como la raza es importante en la biología, entonces agarremos solo los 42 pacientes de afrodescendientes con 15 curas, 17 fallas, y luego los que no son afrodescendientes, que serían 30 pacientes con 22 curas y 2 fallas. Otra cosa que está muy terrible aquí es que las curas y las fallas esencialmente están desbalanceadas, y eso es un problema en ciencia de datos, porque como esos algoritmos tratan de aprender de lo que hay, van a creer que es más importante los que se curan que los que no se curan, porque aparecen mucho más los que se curan. Entonces ahí, digamos, puede haber un mal aprendizaje. Pero, o sea, hasta aquí son solo problemas de problemas de problemas, y es un poco complicado hacer esto. ¿Qué hace uno con el estudio de GWAS? Hay muchas rutinas ya, puede ser en R o en algunos otros programas en donde ustedes pueden correr estas rutinas, y al final, digamos que lo que hace es un filtro como este. Al final sacamos algo que se llama el p-value. El p-value en estadística me está tratando de decir más o menos en eso no, el p-value en estadística es como que en física, no sé. El p-value es como la mecánica cuántica, o sea, en el sentido en que funciona, pero nadie sabe cómo es que eso ahí adentro. Eso es más o menos el p-value. Entonces el p-value me va a decir, me va a dar es una métrica que me dice si el p-value está por encima o por debajo de esto, estos sí están altamente correlacionados. Entonces, aquí, digamos que eso sí me sorprendió mucho, porque la bióloga lo que dijo fue, no, de un p-value de 0.06 para arriba no sirve, de ahí para abajo todo eso está desechado. Esta gráfica que se ve aquí abajito es básicamente que todos estos SNP que están aquí debajo no están correlacionados con el fenómeno después del análisis estadístico. Y los que están por encima de eso sí tienen una correlación. Eso ya es chévere. Uno dice, uff, y eso ya redujo algo interesante. Pero hice varios GWAS. El primero fue coger el análisis de GWAS para todas las características. Entonces, este es más o menos el flujo de trabajo, lo que llaman pipeline o como lo quieran llamar ahí. Esto es análisis GWAS. Después veo cuáles, a lo que llamo aquí características, son los SNP, solo que en datos el lenguaje técnico sería llamar, cada SNP se convierte en una característica, una feature del algoritmo. Y entonces voy a coger las características que logré seleccionar después del GWAS, que ya deben ser menos, y las voy a separar en datos de entrenamiento, prueba. Voy a intentar hacer más reducción de dimensional, voy a ver de esas que están ahí con otras técnicas que no sean GWAS sino de analítica de datos, cómo están correlacionadas en ese espacio vectorial, y después de eso voy a empezar a hacer subconjuntos más pequeños y voy a empezar a hacer intersecciones entre esos subconjuntos. Estos de aquí intersectos con estos, y voy jugando ahí con la teoría de conjuntos bien bonito. Entonces acá después lo puedo hacer, pero lo que hago es cojo análisis GWAS, selecciono las características y aquí los parto. Escojo las características que ya tengo y hago un análisis para los afro y para los no afro.
O también puedo elegir otro camino que es antes del análisis de GWAS, coger los afro y no afro, los separo, hago análisis de GWAS por separado y empiezo a hacer los diferentes algoritmos de ahí para abajo, que es básicamente. O sea que tengo 2, 3, 4, 5 caminos. 5 caminos diferentes. Y eso, pues, eso es un buen avance, pero realmente no dice, uy, bueno, estos son los resultados. Esto se llama Manhattan Plot porque se parece a los edificios que están en el Manhattan. No sé qué cosa. Bueno, entonces el Manhattan Plot lo que me muestra es el logaritmo de ese valor P y aquí me está mostrando cuáles quedaron por encima. Esto fue para el completo, esto que está aquí fue para el afro y este que está aquí abajo fue para los no afro. Entonces hice diferentes caminos ahí. El Cuckoo Line, que es un gráfico muy utilizado en estadística, lo que hace básicamente es mostrarle a uno qué también hizo ese GWAS. Un gráfico Cuckoo Line lo que le está diciendo es que también pueden estar correlacionados, porque lo que le muestra es lo que estoy prediciendo con el GWAS que debería hacer versus lo que es. Si yo estoy diciendo en el eje X esto es lo que estoy diciendo que es, y en el eje Y esto es lo que es, pues debería esperar una función que sea una función imagen, una función completamente unitaria, ¿cierto? Entonces, fíjense que para el completo, pues los puntos, la línea azul, lo que esté muy cerca a la línea roja o la línea que se ve ahí, es básicamente que me está yendo muy bien. Entonces, en general, me iba muy bien para el dataset completo, me iba más o menos para el afro, y ya para el no afro la cosa ya no pintaba tan buena. Los labels son, o sea, los labels son las características. Los ejes son la métrica de lo que me debería dar. Son más valores de correlación estadística que otra cosa, ¿sí? Más que lo que debería significar. Bueno, al final, ¿qué pasó? Tenía 700.000. Cuando acabé el dataset completo, me quedaron esos, que no son 700.000. ¿Sí? Ya esos son solamente 41, utilizando un p-value 10 a la menos 4, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5. ¿Sí? Esto, no sé, los biólogos son magos diciendo, utilicen p-value 10 a la menos 4 y quedémonos con esos. Y bueno, está bien. Yo aquí no digo nada, yo no sé nada, yo no mando, entonces yo hago caso. Aquí 10 a la menos 4 para los afrodescendientes obtuve 14 SNP de los 700.000 después del análisis de GWAS. Y para los datasets no afrodescendientes, pues obtuvimos 36 SNPs, básicamente. Y con esos nos quedamos. Voy a empezar a hacer intersecciones entre ellos, ¿sí? Hacer reducción, tener 41 características con solo 72 pacientes es como tener 700.000 SNP con solo 72 pacientes. O sea, es casi lo mismo, ¿sí? Hay algo que se llama la dimensión de la maldición de la dimensionalidad. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir básicamente que lo que tengo que hacer es tener muchos datos. Lo importante de la minería de datos es tener muchos datos, porque entre más datos tenga, voy a tener gran cantidad de información que sí puedo empezar a buscar correlaciones, ese tipo de cosas. Entonces, eso, digamos, es muy, muy relevante. Por eso, en el CER, en las partículas, en astrofísica, por eso hacen mucha minería de datos, porque los grandes telescopios le arrojan miles de datos al día, los propios detectores después de una colisión en el CER generan una gran cantidad de datos. Entonces, es por eso que lo utilizan mucho aquí. Pero aquí, digamos que tenemos muy poquitos datos para tener tantas características. Entonces hicimos una reducción de la dimensionalidad utilizando otra técnica estadística que se conoce como análisis de componentes principales. Un análisis de componentes principales es algo así como, supongan que tienen, no sé, el plano XY, y a lo largo del plano XY de pronto tienen un cumulito de datos que está un poco más asociado, digamos así, no sé, sobre un eje, como si estuviera inclinado, ¿sí? Y los datos están ahí, pareciera que a lo largo de X, Y veo como una línea recta ahí. Para poder describir ese cúmulo de datos, realmente lo que estoy obteniendo son dos características, el eje X y el eje Y. Pero si ustedes rotan el eje X y sacan una rotación de ese espacio matemático y garantizan, por ejemplo, que el eje X primado quede casi sobre la línea recta en la que están esos puntos, entonces en ese nuevo espacio vectorial, después de la rotación, no voy a necesitar dos variables para describir mis datos, sino que voy a obtener una sola variable para obtener mis datos. Eso es hacer PCA.
vulgarmente dicho, pero es eso, es hacer una reducción de dimensiones en donde sí se va a perder información porque no voy a tener el mismo 100% de información que tenía en la data original, pero si pierdo menos información, pero si pierdo, no sé, 5% de información, es una ganancia enorme porque tener menos características implica que computacionalmente me va a salir más barato y entonces en ese orden de ideas sacrifico o el costo a pagar básicamente es perder 5% de la información que tenía en la otra representación del espacio vectorial. Hago PSA, consigo 70 subconjuntos con menos de 7, con 7 o menos características. Entonces hice subconjunticos a 7 diciéndole de las 41 características que tengo en el dataset completo, hagamos PSA, pero que logremos llegar a 7 características o un hiperespacio vectorial de 7 dimensiones. Entonces, genial, porque ya he hecho un buen trabajo porque ya pasé de 700.000, de un hiperplano de 700.000 dimensiones a solo 7. Y puedo hacer varios subconjuntos así y jugar a ver cómo se comporta. Consigo 70 subconjuntos con 7 o menos características de SNP. Un subconjunto de 54 tiene las mismas características que el subconjunto 24. Bueno, empiezo a ver algunas cosas. Los numero porque ahora son muchos subconjuntos. Entonces el subconjunto 1, el subconjunto 2, el subconjunto 3 hasta el subconjunto 70. Y empiezo a darme cuenta que el subconjunto 54 tiene las mismas características que el subconjunto 24. El 69 tiene cosas... son 69 subconjuntos para realizar experimentos. Entonces, ahí digamos que puedo quitar algunos experimentos de ahí. Y ahora sí viene la parte de la minería de datos. Voy a utilizar algoritmos que me permiten hacer predicciones de clasificación, que son regresión logística, stochastic gradient descender, support vector machine, decision tree, random forest, boosting y gradient boosting, que son diferentes técnicas de aprendizaje automático que yo puedo correr ahí. Entonces, cojo el conjunto de experimentos del dataset completo y puedo realizar 126 experimentos. ¿Qué significa eso? Cojo este subconjunto de acá y le aplico estos 7. Al aplicarle esos 7 me generan 7 modelos distintos para un solo subconjunto. Y entonces repito eso, un segundo subconjunto que fue con el dataset completo afro, y ahí obtengo 91 modelos diferentes que me van a dar eso. Luego el completo no afro, y ahí tengo 84 experimentos. Luego el dataset de afrodescendientes, y ahí obtengo 77, y así sucesivamente. Al final tengo 483 modelos que me van a decir, de esos 483 modelos me van a decir básicamente cuáles son los que están más correlacionados con que el paciente se cure o no se cure, y ahí voy a encontrar una gran cantidad de SNP, y esos tendré que hacerles una evaluación desde el punto de vista biológico para saber si están correlacionados realmente o no lo están. Entonces, esto fue lo que obtuve. Aquí están las métricas. Para el primer subconjunto, bueno, estos no son todos los que obtuve, estos son los que mejor dieron, ¿sí? Porque todos los que obtuve, pues eso es un poco de cifras. Acá tienen unas métricas que son el accuracy, el precision, el record, el effectiveness score. Vamos a considerar el accuracy. El accuracy es básicamente que yo creo que esté asociado y que realmente esté asociado, y se mide de 0 a 1. Entre más cerca esté a 1, quiere decir que está prediciendo bien la cosa. Entonces aquí obtuve este primer subconjunto que tuvo unas métricas del 77%, 73%, cosas por el estilo. Aquí está el segundo subconjunto que con estos algoritmos obtuvo más o menos esto. Entonces lo que se hizo fue filtrarlo. Interesante porque en esos subconjuntos, que fue el subconjunto 21, 27, 33, 36, 37, se presentan buenos desempeños con el SNP, para los SNP que están en rojo y en doradito. O sea, en diferentes subconjuntos se vieron buenos desempeños, pero si uno revisa y mira la intersección, se da cuenta que están presentes los que están en rojo, los que están en violeta y los que están en verde. O sea, esos conjuntos siempre están presentes. Obtuvimos buenas métricas para esos modelos de aprendizaje automático y pues curiosamente estuvieron en casi todos esos modelos. Para el segundo conjunto de experimentos hago lo mismo y me doy cuenta que los subconjuntos 42, 44 y 47 daban unas buenas métricas también alrededor entre el 70 y 90%, digamos, de buena predicción, y ahí tienen ustedes básicamente los SNP que son comunes para esos subconjuntos. Y aquí lo hacemos para otros subconjuntos, también sacando, digamos, unas buenas métricas. Aquí hay unas muy buenas métricas, por eso con el subconjunto 10 esto da 1, 1, 1, 1, 1, 1, o sea, predice el 100% de la correlación que tiene eso ahí. Y eso realmente
pues puede ser muy bueno o de pronto es que es muy malo. O sea, ahí no se puede decir que eso realmente sea muy bueno. Habría que hacer puede que haya un sobreentrenamiento, unas cosas así. Y así sucesivamente para no aburrirlos con un poco de características más. Entonces, aquí está más o menos lo que se obtuvo con cada algoritmo. Con cada algoritmo se obtuvo un total de 100 combinaciones de parámetros a explorar. Por ejemplo, con la regresión logística, con el SGD se obtuvo 1080 combinaciones de parámetros, con Support Vector Classifier 15 combinaciones, y ahí con cada algoritmo se obtuvieron algún número de características. Al final de todo eso, hacer la intersección y revisar con cuidado, llegamos solamente a que hay 22 de esos SNP que están altamente correlacionados. Cuando llegué aquí dije, interesante, pero no sé qué significa eso desde el punto de vista de la biología. Una cosa que pasa mucho en la ciencia de datos es que es una área interdisciplinar. Eso implica que uno hace los datos, si él es el que está haciendo el análisis de los datos, uno hace los datos, pero si uno no conoce el negocio, como lo llaman ellos, que el negocio es básicamente el contexto, pues uno puede saber, está actualmente ciego. O sea, uno no sabe. Entonces, cuando se trabaja en ciencia de datos, lo que se hace siempre es preguntarle al experto, bueno, ya encontré esto, dígame usted eso qué significa, porque no sé. Entonces el biólogo dice, bueno, ya apareció la magia. Aquí está la National Library of Medicine, que tiene caracterizados muchísimos SNP, es decir, han hecho estudios de diferentes fuentes y saben qué es lo que hace cada SNP. No cada uno, pero hay muchísimos. Hay muchos que no se sabe qué hacen, pero hay otros que sí están caracterizados y se saben esos SNP qué tipo de proteínas construyen y esas proteínas que se construyen, entonces, ¿para qué sirven? ¿Sí? Por ejemplo, encontramos 22 altamente correlacionados y al hacer la búsqueda en la Librería Nacional de Medicina de los Estados Unidos, se encuentra uno con que el primero, por ejemplo, tiene una alta correlación y aparece muchas veces en los subconjuntos, pero no se sabe ese SNP qué hace, cuál es su función directa sobre el funcionamiento. El segundo tampoco. El tercero, sí, transcripción celular en respuestas a metales y o xenobióticos. Interesante, ¿por qué? Porque el tratamiento son los metales pesados. El tratamiento de la glicotina está basado en metales pesados. Eso quiere decir que ese SNP puede estar altamente correlacionado con la respuesta. El 4 y 5 hacen o construyen proteínas para el sistema inmunológico, respuesta inmune. Y así sucesivamente uno va mirando cuál es la función. Por ejemplo, el 12 es muy interesante porque tiene que ver con funciones de cicatrización. Y pues son llagas en la piel que si el paciente se cura, pues en últimas tendrá que tener un proceso de cicatrización. Y así sucesivamente, el desarrollo celular, el de transcripción, el de replicación celular, hay muchos, el de muerte celular, hay muchos que tienen que ver con fenómenos propios celulares. Y recuerden que ese es un parásito que entra a vivir y a reproducirse directamente sobre la célula. Entonces se encuentra, digamos, ese tipo de características. Al final, pues estos son como los mejores modelos que se obtuvieron, los mejores desempeños, ya haciendo el concurso ahí de modelos para saber cuál es el mejor. Y de esa manera, pues puede uno decir, ¿cierto? Que se consiguieron 22, al final se consiguieron de entre esa gama de 700.000, 22 de esos SNPs, que pues para mí no representa más allá del trabajo que se desarrolló, pero para el biólogo representa la posibilidad de seguir explorando ahora de manera en el laboratorio qué podemos hacer con esos 22 SNP que están allí, y es un resultado de gran valor pues para el biólogo. Y ya, para no aburrirlos porque de pronto se duermen. Eso es básicamente lo que tiene que ver. Uh, 22 22 de 700. y digamos, en términos de resolver el problema original. No, eso lo que pasa con las investigaciones en biología y bueno, y en todo, básicamente es que esto es como un pequeño eslabón en una cadena. O sea, la investigadora, la bióloga le interesaba esto, pero tenía otro individuo haciendo otra cosa y otro haciendo otra cosa. O sea, es un campo supremamente amplio.
Esto es que tiene estos 22, pero tocará pasar a seleccionar estos 22 y ver qué se propone, bien sea en el laboratorio o con datos de genotipos nuevos y contrastar a ver esto, si tiene sentido o no tiene sentido. Digamos que es un eslabón Ok, muy pequeño. o sea, no sirve tener esas 22 características, ¿no? Para decir todavía si le sirve o no le sirve el tratamiento. No, no, porque, adicionalmente porque el tratamiento, digamos, ¿qué pasa con los sistemas biológicos? Los sistemas biológicos son todos sistemas complejos, ¿cierto? O sea, los físicos, ¿qué hacen? Tenemos el plano inclinado, quítale la fricción, quítale no sé qué, y eso lo lleva a un nivel de simplicidad impresionante y funciona para describir algunos fenómenos. Usted se va al laboratorio y revisa, y si tiene todas esas variables y las controla, reprodujo la teoría que estaba ya en el CIARS, en el CERO. Los biólogos no hacen eso. Los biólogos jamás simplifican nada. Entre más complejo sea el sistema, más les gusta. Entonces, realmente, este es un pequeño eslabón, muy pequeñito para decir estos están relacionados. Pero por qué realmente no, el tratamiento no es efectivo en el paciente o no, eso tiene que tener 800.000 variables. Y esta sería, digamos, una de esas 800. Entonces, exploran no solamente esta posibilidad, sino un poco, ¿no? Y luego la miran en conjunto, que es lo que en biología entiendo siempre hace, ¿no? Nunca simplifican el sistema, sino que en general siempre lo hacen como un sistema completo. Entonces, es un paso. Me pasó lo del hombre a la luna. Eso es simplemente un paso. Para mí es un gran paso, pero para la biología es simplemente un pasito. Mm. Y bueno, y en relación con esa librería, o sea, ese resultado quedó, digamos, ahora hace parte de esta librería nacional. Sí, lo que hacen es hacer un reporte, explicar todo el proceso, cómo se hizo, qué se hizo, qué se hizo, y se agrega, digamos, qué función pudo haberse encontrado, básicamente. Que esas funciones pueden estar asociadas con el tratamiento de esta cosa. Pero en general, pues, ese SNP aporta la muerte celular, ese SNP aporta la cicatrización. ¿Sí? Construye proteínas o genera proteínas para la cicatrización. La cicatrización en general porque lo picó el bichito y tiene leishmanía, o la cicatrización porque iba en la bicicleta y se cayó y se raspó. O sea, el SNP hace esa función dentro del sistema mental. Crea una proteína para esa función propia del organismo. Y en esa metodología, bueno, que hemos contado que tuvo que reducir esa matriz, no me acuerdo el número, que 700.000 características. Usaron esos los quads, que ¿cómo se llama? GWAS. Los GWAS. Es decir, desde el punto de vista computacional, ¿conviene lo del GWAS? O sea, metodológicamente lo más apropiado, o eso es una alternativa a un problema computacional que puede manejar toda la matriz completa. Bueno, la metodología del GWAS es más porque es una metodología, digamos, ¿qué hace el GWAS? El GWAS busca correlaciones, después busca regresiones, a ver si este SNP está asociado con este. Entonces, si los dos están asociados, quiere decir que no necesito los dos, solo uno, porque ya sé que no sé, que este de aquí, el resultado de este de aquí lo obtengo al multiplicar este de aquí por 2 o por 3. Entonces el GWAS lo que hace es buscar todas esas correlaciones, mide coeficientes de correlación, hace regresiones, o sea, mide coeficientes de correlación estadística por como 12 o 13 formas diferentes. Y de esa manera logra calcular, digamos, cuáles son los más característicos. Y utiliza, digamos, todos estos rangos estadísticos como el p-value para decir, bueno, de aquí para arriba estos no están correlacionados entre sí, entonces estos son los que me interesan, porque de aquí para abajo, al menos 2 o 3 o uno de estos están correlacionados con estos que quedan aquí arriba. Entonces eso es lo que busca el GWAS. Se usó porque es una técnica de la bioestadística pura, o sea, se usa porque es una técnica de la bioestadística y el problema está enmarcado dentro de la bioestadística. El costo computacional, bueno, eso sí es una buena pregunta porque el costo computacional realmente, ¿qué es lo que es costoso computacionalmente? Pues eso depende.
porque un programita que yo hago en Fortran puede ser muy costoso comparado con el mismo programa en Python, o al revés. El programa que, ¿por qué? Porque ese costo computacional depende de cómo lo programo, de cómo controlo la memoria. Entonces, el igual ya es un paquete, unos paquetes ya muy bien estandarizados, que generalmente tienen estos software de R que son para bioestadística y estadística, y funciona muy bien, funciona rápido. O sea, ese análisis de igual da 20 segundos para las 700.000. El problema es ajustar las 700.000 características, ponerlas allí, saber qué es lo que estoy haciendo. Entonces, mientras hago eso, corro muchas veces esos 20 segundos o esos 30 segundos, pero para saber específicamente qué es lo que está pasando en esos 20 o 30, eso es lo que me lleva un poco de tiempo. Pero la herramienta para allí va así. Y la última. Entonces, yo sabía de su tesis de maestría en la Nacional, que puedes comentarlo. Esta fue otra maestría. Que yo tengo 3 maestrías. Pero... ¿3? 3. No, Dios. 3. Yo no hice doctorado, me especialicé en Tengo maestría en física, que es la que usted conocía de la instrumentación haciendo sismógrafos. Que cuando usted es pobre le toca ver de que vamos a salir de pobre. Entonces intenté hacer sismógrafos y no me dio. La del sismógrafo que hice en la Nacional con levitación diamagnética. Esta fue para la tesis de ciencia de datos. La maestría en ciencia de datos en pandemia. Esta fue una charla esa charla que escucharon fue para hacer ese trabajo con unos biólogos de la Javeriana y de allá de ese centro de investigación. Esa es la maestría con la Javeriana. Esa maestría con la Javeriana, mediante una beca. En este momento está en furor todo lo que tenga que ver con ciencia de datos. O sea que si ustedes les interesa el tema y quieren hacerlo, búsquelo porque ahí siempre hay plata. O sea, no digo plata para que les pague, pero siempre para estudios. O sea, siempre alguien quiere hacer algo en ciencia de datos. Cuando usted ya es magíster en ciencia de datos, todo el mundo lo busca, que porque usted es magíster en ciencia de datos, y me dice, pues sí, pero eso no quiere saber que yo sepa, eso no quiere decir que yo sepa de ciencia de datos, que porque estamos haciendo un análisis digital de imagen, porque estamos haciendo esto, porque estamos haciendo... Y la tercera, pues, en computación cuántica, porque a raíz de todo esto llegué a la computación cuántica. La ventaja cuántica es inminentemente alta. Entonces, ¿qué pasó aquí en la UNIR de España? Entonces, ¿qué pasa? Todo esto va evolucionando. Esto solo fue con Machine Learning. Después tuve otro problema por ahí, eso ya fue una cosa aparte. En la Antonio Nariño, con quienes estaba trabajando unas cosas de asesinar marranos, enterrarlos, aplicábamos unos patrones para encontrar fosas comunes. ¿Dónde podemos encontrar fosas comunes? Y, o sea, cada vez la gente está más... o sea, todos esos métodos cada vez están abarcando más. Yo no sé si eso está desbordado, pero todo el mundo hace eso y a veces sí funciona. Entonces, allá hacíamos eso, entonces allá entré en contacto con eso, entré con algo que se llama redes neuronales. Pero las redes neuronales tienen un límite, un problema ya que encontramos, y ahí llegué a un problema y ahí me encontré con un paper que decía, eso toca hacerlo por redes neuronales cuánticas. Entonces, en la búsqueda del aprendizaje de redes neuronales cuánticas me encontré con que tenía que saber de computación cuántica y ahí locamente estuve haciendo una maestría de computación cuántica. Y ahí peor, ahí quedé más jodido porque ahí terminé en un problema fundamental ahora. Hay una empresa, con esa empresa estamos tratando de hacer unas vainas ahí, el man vende ropa deportiva. La empresa vende ropa deportiva y esa ropa deportiva que ellos están haciendo en este momento, la hacen con nanotecnología, están haciéndolo con nanotubos de carbón, no sé qué, para la eficiencia, la efectividad, bueno, ustedes andan en una... Y entonces esos procesos o esa nanotecnología que se está construyendo ahí, están haciendo unos diseños preliminares con unos cálculos y encontraron que la ventaja cuántica es mucho mayor para esos cálculos que se están haciendo ahí. Entonces, pero bueno, yo no sé, a veces ya empieza uno a dudar también porque, no sé, o sea, ya eso se empieza a volver. No sé si han estado en una IA y hablan con la IA un rato y hablan y de pronto ya la IA empieza como a desbordarse y ya usted empieza a decir, pues, eso es lo que está pasando ahora con ese tema, por ejemplo, la computación cuántica. Lo que no quiere decir, o sea, la ventaja está, o sea,
Cuando usted coge y resuelve la ecuación de Laplace por un mallado de diferencias finitas, no sé qué, y luego lo hace utilizando 5 qubits o 10 qubits, pues dice, ah, no, pues la computación cuántica, eso sale así, y no sufro tanto, y entonces eso mismo lo quieren llevar allá a todos esos escenarios, todo eso hace parte de investigación. ¿Qué me ha gustado? Que al seguir ese camino, primero aprende uno muchas cosas que no sé, bueno, yo no debería decir esto, pues la academia tiene un problema muy berraco y es que a veces se enfrasca como en unas cosas y uno al final dice, bueno, y termino eso y ¿qué va haciendo en la vida? Acabo mi trabajo y qué voy haciendo en la vida. Este camino me ha permitido como ver que sí hay cosas aplicadas en donde uno termina haciendo. Por ejemplo, los resultados que obtuvimos allá, algún patrón tomográfico y una red neuronal que sí puede predecir dónde probablemente hay unos falsos positivos en un país como Colombia que tiene tantos problemas y tantos. Sí, más o menos por ahí empezamos a hacer eso. Entonces, encontrar unos patrones de esos, me dice, ah, interesante, porque todo lo que pasa en Colombia. Eso es como que sí le noto aplicación. Y eso, digamos, que ha sido como interesante. Y que se puede hacer. Lo que encontré en los computadores fue que lo puedo hacer. Y lo puedo hacer allá en la casita. Y puedo poner a correr eso y lo corro. Y ahora con tanta plataforma que hay, AWS, Google, pues usted pasa la tarjeta de crédito, 30.000, 40.000, 50.000, y ahí le calcula un ratico y ahí pues puede por lo menos, digamos, hacer alguna cuenta. Y entonces empieza a hacer aplicaciones como chéveres, como interesantes. Ahorita, por ejemplo, allá en física hay unos chicos que de la pedagógica nos llamaron que tenían, los profesores los evalúan y cuando hacen la evaluación de profesores, ahora ellos quieren predecir. Si al profesor César Reño le voy a poner química inorgánica, ¿cómo le va a ir en la evaluación docente? Ellos quieren saber eso porque tienen un banco de datos del histórico de ese profesor o de los profesores desde hace un rato. Entonces quieren que le hicieran. Entonces yo, bueno, sí, y unos chicos se acercaron y empezaron a hacer ese trabajo criollo y bueno, yo les conté más o menos esto, lo otro, y los chinos me dijeron como, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con física? Y yo dije, pues no sé, pero en el camino somos, somos arrieros y en el camino nos encontramos. Eso traduce, pues hagámosle a ver dónde lo encontramos. Y buscando, resulta que sí, tiene mucho que ver porque ellos empezaron a aplicar un modelo que se llama redes neuronales de Boltzmann. Las redes neuronales de Boltzmann fue por lo que Hinton ganó el premio Nobel de Física el año pasado, que pues muchos físicos dirán que eso no tenía nada que ver con la física, pero resulta que sí. Es decir, esa reducción del error es una analogía directa con el estado de mínima energía en los en los gases de Boltzmann o de gases ideales de Boltzmann, de la distribución de velocidades de Boltzmann. Bueno, tiene mucho que ver y está directamente comparado. Y encontraron unos papers que unos iraníes o no sé, una cosa así, hicieron eso mismo para estudiar el desempeño de estudiantes en una universidad en Irán y aplicaron esa red neuronal de Boltzmann. Y ellos aplicaron eso y ahí les está dando como bonito, o sea, parece que tienen resultados interesantes y a los de la pedagógica les gusta. No, las métricas muy malas. Entonces eso es básicamente, sí, entonces pues uno llega a un momento en que dice, bueno, me interesa más un poquito esas cosas que sean como aplicadas, aportar un poquito a problemas muy concretos como este, que no sé en qué vaya, porque pues ya hice mi aporte y los biólogos estarán allá haciendo su trabajo. Pero es eso. ¿Alguna pregunta en el chat? Los chicos, yo acaparé la pregunta que Yo quería saber por qué el programa redujo a poquitas características y luego utilizaste algoritmos para que dieran modelos, pero en los resultados aparecían unos algoritmos y otros no. Como que, es que me acuerdo que dijiste que escogiste los que mejor daban, los que más se acercaban a uno. Ah, sí, las métricas. Sí. Voy a coger las Si hay métricas. como un criterio de escoger el algoritmo o simplemente los pusiste todos y luego escogamos los que mejor den. Bueno, imagínese que usted en física 1, en física 2 o en física, en cualquier parte de la física,
usted vaya a hacer un experimento y usted toma los datos y cuando toma los datos usted se queda mirando esos 10 datos que usted siempre toma, o 12 o 20, o los que el profesor le diga, usted ve ahí los puntos. Y usted mira y usted dice, eso parece tener una tendencia lineal, ¿cierto? Eso parece tener una tendencia cuadrática. Y a partir de eso usted decide si grafica en log-log, en semilog, o hace la transformación del cambio de variable que quiera para linealizar y encontrar una ecuación que le hiciera unas cosas. Listo. Acá el problema es que yo no puedo ver eso. Yo lo asocio así porque ese es el problema. O sea, usted no puede ver aquí los datos. Entonces, cuando usted quiere, usted es invidente en ese sentido. Entonces, la única técnica que usted tiene es pasar muchos algoritmos, tac, 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 y las métricas lo que hacen es que le miden, no sé, por ejemplo, la regresión logística es como una curva que viene así, es una función sigmoide que viene así, baja por aquí y sube por aquí. Si lo estamos viendo en 2D, si usted tiene unos puntos aquí y otros puntos acá, y estos puntos es blanco y estos puntos es negro, entonces una curva de ese tipo le predice muy bien su modelo, ¿sí? El Super Vector Machine es como partir por aquí, pasar un plano por aquí y decir lo que está de aquí para abajo, lo que está de aquí para arriba, esto es blanco y esto es negro. Y así sucesivamente. Los árboles de decisión se basan en el principio de la entropía de Shannon, que le está diciendo como, le hace una pregunta, si no, parte, los que dijeron sí se pasan para acá, los que dijeron no se parte para acá. Si no, parte para aquí, para acá, y va segmentando y partiendo los conjuntos de datos para ubicarlos y saber si están aquí, si están abajo, si son blancos, si son negros. Eso es lo que se la pasa usted haciendo en problemas de clasificación y minería de datos. Entonces, como usted no sabe cómo son, porque usted es totalmente invidente a esa cantidad de datos que hay allá, usted lo que hace es, le pasa a uno, le pasa al otro, le pasa al otro, le pasa al otro, le pasa al otro, y hay unas métricas que le miden el performance para saber qué tan bien o qué tan mal están. Por ejemplo, si usted retornamos al ejemplo de una sola dimensión, pues ¿cuál es la métrica que usted usa? El famoso R cuadrado, el coeficiente de determinación de la regresión lineal. Y ese le mide qué tan lejos está la línea de cada uno de los puntos que hay. Allá entonces, en todos esos algoritmos hay unas métricas que le dicen qué tan lejos está o qué tan lejos está. Y eso es la única forma de ver esos datos porque no los puede ver, no puede graficar. Es eso lo que usted hace, ¿sí? Pero si usted tiene muchas características y tiene si usted tiene muchas características y tiene muy pocos datos, esas funciones se quedan perdidas en el hiperespacio y usted realmente no sabe, o sea, quedan perdidas, ellas no pueden O sea, no se hacer. podrían hacer esos algoritmos con esos 700.000, Se podrían hacer, pero si usted tuviera, no sé, 5, 6, 7, 8, 10, 15 millones de registros de pacientes, sería costosísimo computacionalmente, pero si usted tiene suficientes datos para poder nutrir, porque es que, ¿cómo decirlo? O sea, es decir, un dato está aquí, cuando usted tiene muy pocos datos y muchas dimensiones, un dato está aquí y el otro está por allá, y el otro está por allá, y esto está por allá. Entonces es información insuficiente para usted decir, no, si hay unas características muy comunes que los agrupa aquí. Entonces lo que usted necesita es llenar esos espacios vacíos y eso lo único que puede hacer es poniendo más y más datos y más datos. Yo lo asocio también a cuando ustedes van allá y le dicen a uno, profe, están en un expediente físico y le dicen a usted, profe, ¿cuántos datos tomó? Yo siempre les digo, pues no sé, usted fue... La respuesta termodinámica. Exacto. Usted decía, profe, ¿cuántos datos? No sé, hermano. Pero entonces, si no sabiste que es el profesor, no escribe, no sé. Usted vaya y tome datos porque en algún punto hay datos que le quedan mal tomados, bien tomados, y usted tiene que quitarlos. Cuando usted elimina un dato porque le quedó mal tomado, no solo elimina un dato, perdió información, dejó un hueco ahí, y ese hueco, aquí tengo un grupo de datos y aquí otro grupo de datos. Si usted traza una línea recta, usted no sabe si aquí había más datos o si estaban en otro lado. Entonces la única forma de tapar esos huecos es con datos. Por eso esto es un come datos, es un Pac-Man de datos. Y por eso la gente que tiene muchos datos, pues le mete esos algoritmos. ¿Sí? No sé si eso responde a la pregunta. Sí, porque como que te lleva a un algoritmo que se usa, por ejemplo, ahí no usas todos los conjuntos. No, sí los uso todos, pero las métricas o sea, sí usé los 7 algoritmos para todos los subconjuntos, pero las métricas de algunos son desastrosas. ¿Eso qué significa? Que esos algoritmos no están, entonces simplemente los elimino. Hay un punto, ¿no? Esto es muy experimental. Cuando yo descubrí al final esto, yo dije, ya sé por qué me gusta, porque esto es muy experimental. Usted corre los algoritmos y espera a ver qué le da. Y cuando le da, usted empieza a quitar. Entonces, acá en los 7 se comportaron bien, pero acá en
solamente 4 se comportan. O sea, mi criterio fue, todo lo que esté por encima del 70% lo voy a dejar. Profe, se me dijo que una habilidad de esto era que, digamos, era que el proceso era como que, o sea, que evaluaba, pero de acuerdo a lo que ya sabía. Entonces, como que ignoraba los que no se curaban para tener en cuenta solamente los que sí se curaban y de acuerdo a eso sí trabajaba. No, lo que pasa es que cuando tienes eso a lo que me refería es, hay 42 que son curados y hay menos que no son curados. Entonces hay un desbalance. Cuando tú estás aprendiendo, cuando cualquier cosa está aprendiendo, cuando usted está preparando un parcial, entonces se entra a estudiar mecánica cuántica y se pone a estudiar solo el pozo de potencial y luego estudia otro del pozo y luego otro del pozo y otro ejemplo de pozo y otro ejemplo de pozo. Y en el parcial le salió oscilador armónico. Entonces usted dice, yo no estudié oscilador armónico. Entonces hubo un desbalance de clases a la hora de estudiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El algoritmo, como el algoritmo realmente no aprende, porque eso es mentira, eso no es realmente aprendizaje, nada. Eso es simplemente que él ajusta unos parámetros dentro de unas ecuaciones. Él cree que como el hecho de que usted le dé más datos de una clase, le hace creer al algoritmo que eso es más importante. ¿Me hago entender? Por la cantidad de datos. Por la cantidad de datos. Entonces hay una gran cantidad de datos de esta clase de los que se curaron y hay otra muy reducida. Entonces, él cree que esto es más importante porque encontró más ejemplos de eso a la hora de ir aprendiendo. Entonces, él empieza a decir, eso es más importante. Entonces, los numeritos o los parámetros que usted está ajustando le empiezan a dar más relevancia a eso. Y él lo empieza a hacer así. Por eso hay que balancear clases, que es una técnica bien conocida. El problema es que yo no tenía nada, no tenía de dónde balancear. Eran muy pocos datos. Si yo tengo 42 en uno y 30 en el otro, me tengo que inventar, tengo que decirle, hay técnicas para decirle, invéntese 10 de estos, pero 10 es ya la cuarta parte de los datos, le estoy metiendo un 25% de sesgo. Entonces, ahí por eso no balanceamos. Todo eso se explora y cuando usted, y eso lo tiene que explorar con el experto temático y decirle, si le hago esto y si le pongo esto, o le aumento data, o a los 40 borrémosle 10, pero es que si yo le borro 10 a 40, estoy borrando el 25% de información. Esos son, o sea, los problemas reales cuando usted ve el curso y le muestran Iris y le muestran, o el profesor va a ir con Python se inventa 1000 datos de algo y se los pasa, pues eso es una maravilla, pero los problemas reales o no hay data, o la data está mal, o la data está mal llena. Por ejemplo, en un trabajo para allá la DIAN, eso también uno aprende que no hay que trabajar en eso. Porque eso, por ejemplo, no sé, por allá es una encuesta de las empresas, encuestas de empresas, de negocios así, de tienda a tienda, en municipios recónditos, y les preguntan cuándo ganaban al mes, y encuentra usted, por ejemplo, allá en Montelíbano, Córdoba, no sé qué, un pueblo por allá lejos, que tendrá 5 tiendas, y encuentra que una tienda vende 1.500 millones de pesos al mes. Uno dice, no, eso no es verdad, eso no es posible. Entonces usted dice, ¿ahora qué hago? Pero eso, digamos, eso no es posible. Entonces usted empieza a encontrar esas, y si usted mete todo eso allá eso se llama Mentefolio, que es el hiperespacio, mete todo eso allá en un Mentefolio, pues eso aprende porque usted le metió esos números. Y él le puede estar prediciendo que Montelíbano es un excelente lugar para instalar una tienda nueva. Entonces hay que tener cuidado. Entonces eso, o sea, lo de menos es los algoritmos ya que usted corre. El problema es jugar ahí, revisar datos. Y ahí se encuentran unas joyas de cosas. No, por eso le digo, hay que tener mucho cuidado porque yo no sé, yo creo que también ya está pasándose a un extremo en que eso es como que se vuelve disvariante, ya saben, pero todo el mundo quiere hacer eso, ¿sabe? Y a todo. O sea, si usted busca paper de óptica, ya está. Yo encontré una detección de plasmones con machine learning. Detección de plasmones. O sea, tomaban la foto del sensor. Pues yo lo mostré en el seminario, ¿no? Era tomar la foto de un sensor y con eso arreglaban el moteado óptico, los efectos utilizando Ok. técnicas de aprendizaje automático. Sí, ahí hay que, o sea, el consejo es, cuando lo encuentren, que se lo van a encontrar de aquí para arriba en todo, léanlo con mucho cuidado, porque hay veces que a mí me queda muchas veces la sensación de, ¿será que eso sí es así? Porque también yo creo que se está volviendo como un espacio en el que yo voy a meter cuento y ahí meto cuento y listo. Claro, sí, eso ven.
lenguaje que y es un lenguaje. Además, pues nadie va a ir, o sea, nadie va a ir a revisarle allá que eso se haya hecho allá con lupa, eso no, muy difícil. Chévere, chévere. No. bueno, Señor, No, no está. La bióloga no. No, porque es que tengo otra mano. Como el de... No tuvimos bióloga esta vez. menos mal. Muchas gracias por la sesión, profe. No. Interesante hacerlo. A ustedes, muchas gracias. Es un enfoque diferente a lo que uno suele ver aquí en Muchas el programa. gracias. Quiero acá de la audiencia virtual. Gracias. y ya, me dice, Pero tiene tres pero noches y ha dos sido siempre, como decía yo a mí esta mañana, tan complicado